Hoy vamos a explicar por qué la reforma protestante del siglo XVI tiene gran importancia para la cristianidad. Pues en esta mañana, gloria al nombre del Señor, seguimos dando la gloria al Señor y adorando su presencia, alabado sea el Señor y su majestad. Vamos a tratar acerca de lo que es el postulado defendido por la reforma protestante en el siglo XVI. Alabado sea el Señor. El tema de la unidad es la reforma protestante. En este mes, nosotros los pentecostales estamos de fiesta, celebrando lo que es la reforma protestante, los cristianos. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Pues se quitó la corrupción en la iglesia. Alabado sea el Señor. Las malas prácticas, alabado sea el Señor. Gracias al Señor porque siempre mueve, siempre revela. Él no deja las cosas en oculto, sino que Él crea un plan de salvación para que todos tengamos la oportunidad de acercarnos a Él. Alabado sea el Señor. Pues la afirmación fundamental cita así: la reforma protestante fue un movimiento religioso del siglo XVI que dio origen a una reflexión profunda sobre la espiritualidad y la teología cristiana. El versículo para meditar en Romanos 5:1: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a explicar por qué la reforma protestante del siglo XVI tiene gran importancia para la cristianidad. Y vamos a destacar los postulados principales de la reforma protestante. La lectura se encuentra suscrita en el libro de los Salmos 7, 19, 7, 8, Romanos 1, 16 y Romanos 5, 1 y 2, segunda de Timoteo 3, 16 y Efesios 2, 8 al 10. Yo sé que el año pasado nosotros hablamos acerca de la reforma protestante, no sé si recuerdan, cuando la clase, por alguna razón, no sé, porque por alguna razón estoy recordando las clases pasadas. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Usted también? ¿Recuerdan? ¿Algunos recuerdan algo de la clase pasada? Estamos hablando del año pasado, de esta misma fecha, cuando se hablaba. Si mal no recuerdo, el contexto era más en cuanto a Lutero. Exacto. Y su figura y la vivencia. Entonces, por el tema, entiendo que hoy hablaremos del contenido. Así mismo es. Excelente, gracias, pastor. Exactamente lo que el pastor está citando. El año pasado hacía más referencia a lo que era la vida de Lutero en sí, que lo conozcamos a él como sujeto, su travesía de su vida, lo que él sufrió por la iglesia, cómo fue perseguido, cómo el Señor le protegió y él como ser humano, queriendo alcanzar, no se recuerdan que él quería alcanzar la perfección delante del Señor, y él decía: pero es que ya yo he dejado todo, es que me sigo esforzando, todo lo que la iglesia decía que era necesario para salvarse, él ya lo había hecho. Y entonces decía: pero todavía me siento que no estoy. Ustedes están entendiendo. Entonces ahí él comenzó a estudiar desde otra perspectiva. De hecho, él decía que él hacía sacrificios, esos sacrificios que eran, ¿sabes lo que el sacrificio que la iglesia en ese tiempo imponía? Eran laceraciones, eran heridas. ¡Wow! Dios mío, qué cosa tan terrible, flagelación, como cita el pastor. Y aún así, él haciendo todo esto, él decía: no me siento salvo. O sea, siento que estoy vacío por dentro. Entonces ahí fue que él
en algún momento recibió la revelación del Espíritu Santo, comenzó a entender la palabra, comenzó a estudiar, y de eso el día de hoy vamos a hablar de los postulados principales. En aquel momento hicimos un poco de referencia acerca de los indultos. El año pasado hablamos un poquito de las indulgencias que habían que comprar, pero el día de hoy vamos a ver lo que es la salvación, no por lo que nosotros hagamos, amén, sino por lo que sentimos, por lo que creemos, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pues, pastor, mire, lo felicito muchísimo, de verdad, porque no pensé que ninguno se iba como a acordar como así. Quiero mencionar también que en los materiales, en fechas claves, tendrán contenido tornando a ese tema, que a veces puede ser un poco redundante, porque la iglesia, o sea, no es como, pues ya se lo digo, porque siempre van a haber gente nueva, gente que entra, sí, claro. Y, o sea, por lo menos para la iglesia. Sí, hay fechas que son memorativas. No, reafirma, confirma, refuerza los conocimientos. Lo que le llaman en la escuela las efemérides, las fechas de celebraciones. Entonces, nosotros siempre va a pasar lo mismo, como dice el pastor, lo único que la visión es un poco más profunda. Si usted le da seguimiento año por año, va a haber distintos puntos de vista en relación a ese mismo punto. En resumen, lo que ha pasado en 500 años, el impacto que eso tiene. Sí, amén. Realmente siempre habrá contenido fresco, nuevo, el cual explorar. Amén, gloria al nombre del Señor. Pues nada, con esto en verdad, con la síntesis que se ha dado de la clase pasada, yo creo que ya se hace énfasis como lo que yo quería ver, lo que yo quería que veamos. Entonces vamos a coger pareja, como ustedes mismos, a ver cuáles parejas ustedes cogen para estudiar. La 1, que dice ahí, la autoridad bíblica está fundamentada en los mandamientos de la ley de Jehová. Entonces la A dice, la ley de Jehová es perfecta y sus mandamientos son rectos. La palabra de Dios es como un escudo a las que Él espera, a los que en Él esperan. El 2, el bloque 2 dice, la justificación por la sola fe. Con su título A, justificado por medio de la fe en Jesucristo. Y el B, por la fe en Cristo tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos un bloque 3, la salvación es por la gracia divina y no por las obras del hombre. La salvación es realizada por la gracia, ya que es un don de Dios. La B, la salvación no depende de las obras realizadas por el hombre. Entonces ya el pastor buscó su pareja. No sé, pero entre el bloque 2 y el 3. Entre los bloques. Sí, hermano. Amén. Pues nada, hermano, después de haber leído el párrafo 1 de la clase de hoy, pues hemos concluido lo siguiente. Ya bendito el nombre del ¿De qué se Señor. trata el tema de ustedes? El tema de ustedes, ¿qué trataban, hermana? ¿Cómo que dice el tema ahí? El tema aquí es, la ley de Jehová es perfecta y sus mandamientos son rectos. La ley de Jehová es perfecta y sus mandamientos son rectos. La palabra ha sido inspirada. A los escritores que escribieron, no es porque ellos quisieron, ni ellos determinaron escribir lo que está escrito en la palabra, sino que le fue dada, le fue revelada. Y ellos en base a esa revelación, por eso que la gente dice, no, porque la Biblia fue escrita por un hombre, por ejemplo. Pero ni modo que Dios usara los perros o una vaca para escribir la palabra. Tenía que usar al hombre porque era en beneficio del mismo hombre. Y además la Biblia dice que todos los sacerdotes escogidos entre los hombres es en beneficio de los mismos hombres. Aleluya. Amén. Pues, es una verdad perfecta. Allí no hay, no, que vamos a ver, que no. La palabra es así como está escrita.
Un hombre que dice una cosa y le dice, no, eso no dice la Biblia. Dice, pues debió estar escrito. Pero eso es lo que creía él. Amén. Pero Dios dio los mandamientos real como eran. El manual está escrito como debería estar escrito. Amén. Y si no usamos el manual, no hay manera de que podamos usar el equipo de la salvación en nuestra vida. Amén. Entonces dice, fue dada por Dios. Ya, eso está claro. Jesús dijo que vino a cumplir, no vino a abrogar, sino a cumplir la ley y a los profetas. ¿Qué pasa con Jesús? Cuando llega Jesús termina todo, porque Él es la ley, Él es todo. Aleluya. El que cumple los mandamientos de Cristo ha cumplido la ley. Aleluya. ¿Por qué? Bueno, la ley dice no matará, pero el que tiene a Cristo en su corazón entiende que no debe matar. La ley dice que no adulterará. El que tiene a Cristo, el corazón le dice no debe adulterar. Amén. Es decir, en Cristo se cumple toda la ley. Ahí no hay que no. El que tiene a Cristo. Por eso nosotros desdecimos de la gente del séptimo día. Porque ellos están fundamentados todavía en aquella ley, en aquellos días. Bueno, y el otro día, me acuerdo un día que dimos en Hebreo, en el capítulo 2, aquí una predicación o casi un estudio que dimos acerca de lo que era el día y de lo que era Jesucristo. Porque si era por la ley, bueno, en vano no vino Cristo. O si era por el día, ¿para qué vino Cristo? Pues nada más había que guardar la ley o el día y ya. Amén. Voy aclarando algunos temas. Dios nos crea a nosotros, pero no nos obliga a servirlo. Somos su creación, pero entonces nosotros tenemos que elegirlo a Él. Es increíble, Dios podría decir, bueno, tú eres mío porque yo te creé. Pero Él no ha dado lo que se le llama el libre albedrío. Yo te creo, pero luego que tú entiendes, tú me eliges. Si tú quieres, si alguno de los que están aquí quiere ir por de mí, nieguese a sí mismo y sí. Amén. Amén. Vamos concluyendo. Otra cosa. Jesús fue la autoridad de la palabra. Mire que decían, pero este hombre habla como quien tiene autoridad. Amén. Y de verdad su palabra tenía autoridad, porque era una verdad intangible. Cuando usted habla la verdad, la gente dice, wow, ese hombre cuando habla es muy diferente a un inventor de mentiras que comienza a argumentar y a tejer telaraña. Amén. Que a un día la telaraña se va a romper porque es finito. La mentira se va a destruir, pero la verdad permanece para siempre. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. La palabra es la verdad con autoridad en materia de fe. La palabra es la verdad con autoridad en materia de fe. Tú o lo crees o no lo crees, ya. Yo creo algunas cosas de las que dice la Biblia, pero otras no. Tú o lo crees todo o no crees nada. Sí. Porque es el mismo inspirador, es el mismo escritor. Es uno solo. Sí, es Dios. Que escribieron mucho, en mucho tiempo, en diferentes lugares. Eso es otra cosa. Pero el escritor, el inspirador, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios en él. Mira una cosa, la salvación es para los hombres, pero no es por los hombres.
escudriñaron la palabra y se dieron cuenta, que la salvación ahora no es por el Papa, no es por el predicador, no es por el pastor, no es por fulano. Aleluya. No, los transformadores, los reformadores, okay. Sí, yo dije transformadores. Los reformadores descubrieron que la salvación es por la palabra. Si tú crees, serás salvo. Y si no crees, serás condenado. Esa es la palabra. Esa es la palabra de verdad. No hay otra. Pero ¿quién la dijo? El que la dijo con autoridad. Amén. Amén. Porque vosotros adorar lo que no hay que adorar. Vosotros hacer lo que no tenemos, lo que no tienen que hacer. Se fundamentan en las cosas que no son, en la tradición, en la costumbre. Pero Jesucristo no, era en la misma palabra, porque Jesucristo es el verbo. Amén. Amén. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los hombres. Dios le bendiga, que Dios le guarde para dar tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Pérez? Si hay alguna. O aporte, exacto. Ahí del mismo equipo. El punto es decir, que se resaltó en mí, que me llamó la atención, es lo que pasó en el siglo XVI, que el Evangelio corría peligro. ¿En qué sentido? Que el hombre estaba, había hombres que estaban como queriendo hacer creer a los demás que la salvación podía venir por un hombre, tergiversando la palabra que dice que si el hombre confiesa el hombre que no confiesa su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos, gloria al Señor, que había una mala información para ese tiempo. Dice que, ¿cómo se llama? Los reformadores. Los reformadores no hubiesen escudriñado las Sagradas Escrituras y se dieron cuenta luego de escudriñarlo de que la salvación no venía por ellos, sino que la salvación, eso es simplemente de Dios que viene. Amén. Y nosotros simplemente estamos llamados a reconciliar, no a salvar a nadie. Dios le bendiga. Yo quiero aportar algo, ya no de la escritura. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Que Dios hace sabio al sencillo. Así lo dice. ¿Por qué dice hace sabio al sencillo? Porque cuando el hombre quebranta su corazón, cuando lo dobla, cuando se sujeta, cuando se somete, ¿qué dice la palabra? Convertir los corazones de piedra en corazones de qué? De carne. Entonces cuando nosotros quebrajamos nuestro corazón, Dios comienza a escribir su ley y su mandamiento dentro de nosotros, porque ya hemos abierto la puerta para que Él pueda entrar y pueda accionar en nosotros. Y ahí nos edifica, nos ayuda y nos salva. Amén. Amén. Irene y amén. Gloria al nombre del Señor. Irene hizo una pregunta ahorita que decía que ley versus mandamiento. ¿Qué diferencia? Aunque más adelante vamos a ver un poquito de esto. Yo creo que ahí en el tema que sigue, ¿verdad? Un poquitito de ley versus mandamiento. Ella preguntaba, ella decía, ¿es igual la ley que los mandamientos? ¿O hay diferencia? Yo creo que esa fue la pregunta. ¿Ustedes no llegaron a dialogar acerca de eso? No lo enfocamos de esa manera. Porque ya hubo una aclaración, yo le di una aclaración, entonces ya quedó conforme. Pues sí lo hicieron. ¿Qué entendiste ahí? Como él me lo explicó, entendí que los mandamientos es en su secuencia. Y es como él sigue explicando, porque si nosotros tenemos eso dentro de nosotros vamos a cumplir la ley. O sea, vamos a cumplir los mandamientos. Que son los 10 mandamientos que nos matarán, adulterarán, harán todas las cosas que la ley realmente lo dice, en Cristo se cumple. Eso. Amén. O Pero sea, yo me quedé un poquito confusa cuando Jesús dijo, yo no vengo a rogar la ley, sino para cumplirla. Para hacerla Entonces, cumplir. si no la quiero rogar, entonces ¿por qué dicen que ya no vivimos por la ley? Entonces yo estaba un poquito confundida en eso.
Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, nuestro tema es la justificación por la sola fe. Y esto de la sola fe es una expresión dentro de las 95 tesis que se hablan de la reforma. Y quiero mencionar un poco de esto para refrescar la memoria. El asunto es que Martín Lutero era un sacerdote y era católico y era profesor de universidad, pero así como dice de manera que había cosas que la iglesia le enseñaba, porque la iglesia decía esto es así, y había un orden, había una jerarquía, había un papa, y lo que diga el papa eso es, y por cierto se estaban llevando a cabo las indulgencias en ese momento. Había otras cosas que él había notado en la iglesia, como que decía, por ejemplo, no tenemos ningún asidero bíblico, pero que la gota que derramó el vaso fue la indulgencia, y cómo él veía la constitución, la judicia y todo lo que es contrario a lo que realmente nosotros profesamos, lo había manifestado en las sociedades indulgencias, declarando inocente al culpable y poniéndole carga al que quizás no era tan culpable, pero quería sentirse limpio, poniéndole carga que no tenía que llevar. Entonces, ahí es que él presenta estas 95 tesis, son 95 frases que él la expone para invitar a que la persona venga a que converse con él, las autoridades, como a revisar, y las personas estudiosas de ese momento. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto para que realmente podamos explicar por qué las cosas son como son y cómo podemos mejorar. Él pone esas 95 tesis y una de ellas era que somos salvos solo por la fe, que no eran necesarias todas las cosas que ellos habían propuesto. Así es. Pero la fe. Ahora, había otro postulado que decía, solo la escritura es como la guía para nosotros, la autoridad de nuestro conocimiento y de nuestras prácticas, es guiado por el Espíritu Santo obviamente, pero vía de las escrituras. Eso era clave para él. Entonces somos salvos por fe. Y eso no de nosotros. Dentro de nuestro grupo presentábamos como ejemplo que hay otro enunciado también que dice solo por la gracia. O sea, somos salvos solo por la fe, solo por la gracia. Necesitamos solo la escritura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la gracia? La fe la gracia es lo que pone Dios para que seamos salvos. Somos salvos por gracia porque la gracia es algo que se da, aún que no se merece. La misericordia es no darnos lo que merecíamos en cuanto al castigo. La gracia es darnos beneficios que no fue porque no lo merecemos, sino porque Él quiso darnos. Entonces la fe es que para tener acceso a todo eso necesitamos una moneda. Dios da todo esto, pero necesitamos una moneda, que es la fe. Y esa moneda, el mismo Dios fue el que nos la dio. O sea, porque dice que la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. El problema con la mayoría de las religiones, o digamos todas, es que la religión es una manera del hombre tratar de alcanzar a Dios y de buscar manera de apaciguar a Dios o a los dioses, como lo vean, pero tratando de tener paz en lo espiritual, el hombre procurando hacer algo. La gracia es Dios proveyendo un medio para alcanzar al hombre. Entonces la fe es el hombre entrando en ese medio que Dios proveyó y guiado por la sola escritura, entonces esa escritura pasa a estar en nuestros corazones y Jesús fue el primer ejemplo, por eso es el verbo se hizo carne, es decir, la palabra tomó forma humana
Porque cuando Jesús empieza su ministerio, se ha ungido y dice, el Señor me ungió. Él leyó fue en la Biblia, él no se lo inventó ni se lo reveló el Espíritu a él en ese momento. Ya eso estaba profetizado antes, él lo está leyendo. Dice, el Señor me ungió para, su Espíritu está sobre mí, y se evidenció en él de que el Espíritu estaba sobre él. Y entonces viene, ¿para qué? O sea, muy lindo, nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. ¿Pero qué significa eso? O sea, muy lindo tener una corona imaginaria, o quizá no la pongamos físicamente, tener estatus. O hay algo que tienen que hacer los reyes, o hay algo que tienen que hacer los sacerdotes. Entonces, si Dios nos está definiendo como reyes y sacerdotes, vemos que Jesús es definido como el Hijo amado de Dios, el ungido. Que dice, ¿qué significa eso? Lo lee en la Escritura, dice, porque me envió para anunciar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, sacar a los prisioneros, anunciar el año agradable del Señor. Te da una lista de lo que te corresponde con tu nueva identidad. Entonces Él dice, pero eso se cumple hoy, porque si Dios está conmigo, el Espíritu está sobre mí, el Señor me unió y me está diciendo lo que me toca hacer, pues yo lo voy a hacer. Hoy se cumple esta palabra. Entonces, esa es la diferencia entre la ley y la gracia. El mandamiento sigue siendo el mismo. Por eso dice, yo no vine a abrogarlo, vine a cumplirlo, porque Él lo hizo, pero porque desde su corazón fluyó el hacerlo por amor a Dios, y es lo que se espera, y es lo que ha de suceder en cada uno de nosotros, porque Dios lo determinó, que cada uno de nosotros vamos a cumplir los mandamientos del Señor. Se cumple en nosotros, el mismo Señor va operando en nosotros, de que abundemos en esa gracia, de hacer lo que nos dice, pero no para complacer a la gente, no para que nos vean, no para que nos digan. Y con el día del reposo, lo voy a mencionar con un asunto. Lo que hace Jesús no es que no cumple el día del reposo, sino que todos los días para Él eran un día en comunión directa con Dios. O sea, lo que promueve el día del reposo es un día donde tú dejes todo lo demás y solamente estés dedicado a Dios. Él todos los días de su vida estaba dedicado a Dios, por eso Él no necesitaba un día específico. No es que el mandamiento estaba, sino que Él estaba cumpliendo al máximo nivel. Todos los mandamientos Él los cumplía. Nosotros también estamos llamados a cumplirlo, pero para con Dios, para que su gracia abunde en nosotros, no necesitando cumplir esos mandamientos para alcanzar la salvación, sino porque sabemos que ya fuimos justificados porque creemos en Jesús y vamos a caminar guiados por esa Escritura y por la fe que Él nos da el poder para hacerlo. Con ese solo impulso vamos a alcanzar, obedecer y cumplir el propósito de Dios. Paso a mi compañera, a mi esposa también, por cierto, y compañera de grupo. Pues bien, en la parte que él mencionaba de reyes y sacerdotes, son una palabra que nosotros debemos, claro está, aceptar y declarar para nosotros, pero tenemos que hacer algo. A partir de ello, que yo quiero ser rey o sacerdote del Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el tema B del punto 2 nos dice, por la fe en Cristo, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. En Romanos 5, 1 y 2, nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, si el pensamiento de nosotros está en ser reyes, sacerdotes para Dios, no tenemos que tomar esa decisión y es aceptar a Cristo. Por la fe en Jesucristo, todo pecador arrepentido es reconciliado con Dios cuando recibimos el llamamiento evangélico y creemos en la palabra de Dios. Al confesar a Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador, Dios perdona nuestros pecados y nos justifica, dándonos una naturaleza redimida. De ahí en adelante, el creyente, o sea, es introducido dentro de la iglesia, de la comunidad mejor dicho, de la iglesia.
organizando su vida. El primer paso, bueno, recibir a Cristo como su Salvador. Luego que llega a la iglesia, entonces el creyente va a ir poco a poco aprendiendo cómo orar, cómo amar al enemigo, ¿verdad? Cómo amar a las personas, cómo tener un contacto directo con el Señor y todas esas cosas que realmente nosotros hacemos. Por lo menos dice aquí aprender alabanzas, pero no solo por aprenderlas, sino para glorificar el nombre de Dios. O sea, todas esas cosas el creyente la va aprendiendo poco a poco. Como dice el libro de la Biblia, sé que al principio, ¿verdad?, al creyente se le va dando la leche, o sea, espiritual, algo ligero, que vaya aprendiendo de la escritura, que vaya aprendiendo cómo debe comportarse dentro de la iglesia, sin presionarlo, claro está, que hay cosas que Dios le pone en su corazón, pero hay otras que debe ser instruido por alguien dentro de la iglesia. Entonces, después que el creyente, como dijo el hermano Espinal hace un momento, que hablaba del libre albedrío, o sea, Dios desde el principio le da al hombre ese libre albedrío. O sea, nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús o de no seguirle. O sea, Dios no obliga a nadie, sino que Él deja que sea el ser humano que tome esa decisión. Ya luego que la toma, que está dispuesto a seguir al Señor, entonces Dios hace un cambio en él. Es cuando Dios entra entonces y empieza a él a actuar en esa persona. Que bueno, después que él es instruido dentro de la iglesia, aprende y todo eso, entonces él ayuda. Eso fue una palabra de anoche, por lo menos, que me llamó mucho la atención, donde el predicador decía: el pastor no es que pague realmente, o sea, son las ovejas. El pastor se encarga de darle el fruto que necesita, ¿verdad?, el alimento que necesita para que esa oveja pueda reproducirse. Entonces, cuando el creyente llega a ese nivel de poder dar a otras personas, traer más personas a la iglesia, ya hay un crecimiento espiritual dentro de él. O sea, tanto espiritual como físicamente, porque va a cambiar de actitud, va a cambiar, o sea, ya las cosas que hacía antes en el mundo ya no las va a hacer. Dice que el viejo hombre ya muere, ¿verdad? Entonces todo es cambiarlo realmente. Amén. Ya por último dice que tenemos un acceso directo a la presencia de Dios y como resultado disfrutamos de la paz inefable que surge al estar en esa intimidad con Dios. En ese estilo de vida y de comunicación con Cristo, la iglesia practica el sacerdocio universal de los creyentes, que en otros de los resultados bíblicos de la Reforma Protestante, o sea, unidos en Cristo, la iglesia actúa a semejanza de un cuerpo, teniendo a Cristo como la cabeza y donde todos sus miembros ligados por el Espíritu Santo crecemos en la madurez cristiana y en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ya sabemos cuáles son los, por lo menos cómo un cuerpo se distribuye prácticamente, o sea, donde Cristo es la cabeza. Bueno, sabemos que una cabeza no puede caminar por ahí sola. Necesita que de los brazos, de los pies, de toda la parte del cuerpo para poder funcionar. Entonces, eso somos nosotros. Donde, por lo menos, si usted es un dedo, bueno, el otro puede ser, qué sé yo, una costilla por aquí adentro. Algo que quizá usted no vea físicamente, pero que sí está ahí y que es importante para el cuerpo. Amén. Le entrego así a nuestro hermano que siga con la parte siguiente. Él está
respecto a Martín Lutero, dice, yo he leído el libro, dice que el impacto para Martín Lutero arrancar fue cuando él leyó que la salvación era por fe, porque por fe soy salvo. Cuando él vio eso, dice que se le prendieron todos los bombillitos. ¡Wow! Como que el tic-tac hizo así, taca, Sí, y prendió todo. sí, Dios, wow. Ya no es por esto, no es por la indulgencia, no es por esto, no es por el sacerdocio, no es por los sacrificios, no es por esto, es por fe que soy salvo. Dice que de ahí en adelante, después que Martín Lutero comenzó a escribir toda esa... Y el relleno de eso, no por obra para que nadie se gloríe. Que eso fue un boom para él. Amén, qué bueno que Espinal puntualiza eso, porque incluso en la clase, cuando estábamos ahorita, yo lo escribí, solo fe y gracia. O sea, Martín Lutero tomó esto como referencia. Amén. Para él salir de ese globo donde estaba encerrado realmente. Entonces él toma esa palabra y la hace suya. ¿No? Por eso es que hay un resultado en la forma y en la historia, no solo en la historia, sino el antes y el después de Lutero hacer todas las cosas. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Amén. Una pregunta, yo casi no sé de la acción católica, pero yo me pregunto, los padres no mandan a sus hijos que lean el libro. Ya ¿Por qué sí. no le Ya conviene? ahora Ya sí. sí. Ahora sí. Ahora sí, Pero lo que pasa es que aún tienen acceso, pero bajo la visión En un libro diario que ellos tienen. O sea, ellos tienen un libro. Sí. Porque yo, un ejemplo, conocí a unas personas que se dieron, ¿cómo se llama? Ya le dieron la primera comunión. O sea, que como la primera hostia. Y en estos días pasados, es una persona que realmente conoce mucho, pero en estos días pasados hubo una persona que le preguntó, ¿tú lees la Biblia? O sea, mira, la Biblia dice esto y esto, y él dijo, yo no leo la Biblia. Pero tú te pones a discutir con él sobre un tema bíblico a profundidad de lo que los católicos como que defienden, y ellos miren, definitivamente, pero no leen la Biblia. Ellos no leen la Biblia, y él iba a ser sacerdote, y entonces ahora la que le estaba preguntando era una mujer que era de la seguidora de María, que iba a ser monja. Entonces ella le dijo, cuando él le dijo que iba a ser sacerdote, él no es cristiano aún, y ella le pregunta, pero dime, ¿tú lees la Biblia? Y él le dijo, no, yo no he leído la Biblia. Entonces él le dijo, mira, yo soy cristiana ahora porque yo comencé a leer la Biblia. O sea que muchos de ellos no leen la Biblia directamente. Ellos leen un librito que ellos tienen de qué sé yo, que es diario. Son religiosamente, lo leen religiosamente, sí, pero no la Biblia directamente. Precisamente ellos, o sea, si ya tienen como el permiso, pueden leerlo, pero por costumbre y como que dicen, no lo necesitan porque para ellos lo importante es su misa, sí, seguir lo que diga el padre, que lo mandó a decir el Papa. Nosotros tanto en el instituto estuvimos hablando en estos días en la historia de la iglesia, de cómo surge el Papa y todo eso. Y ayer en la actividad que estábamos hablando un poco de la reforma. Y realmente, miren hermanos, uno de los eventos más cruciales que ha existido en la humanidad, después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y previo a su venida, ha sido la reforma protestante. Esa reforma de que hubiera ese volver a la Escritura, ese volver al plan de Dios, porque realmente aún ellos tengan acceso hoy, y a veces puede pasar con nosotros. Nosotros tenemos el libro de la escuela bíblica, tenemos el libro de doctrina, y tenemos la Biblia. Pero nosotros, este libro está muy por encima de todo. Estos dos nos guían para comprender y aplicar esto.
amén. Pero el que vale más es este. Hay otras iglesias o doctrinas o religiones que le dan más peso a algún otro documento o a alguna otra persona que lo que diga la Biblia. Y, por ejemplo, tú lo lees y tú entiendes que te está diciendo eso. Por eso yo felicito a la hermana Irene. Mi hermana nunca sacia esa hambre hasta que sea Dios que la sacie. De que si a usted no le quedó claro un asunto, que lo hacemos así porque lo hacemos así, aquí no es así. De eso se trató lo que Lutero planteó. El mismo Espíritu Santo que se lo revela a Ana Lenis, le revela a Juan, le revela a usted, está disponible para todos. Eso es el sacerdocio universal, nada más no es el pastor. Todos tenemos que velar por nuestro hermano y enseñarle la palabra. Cuando hablaban de que el pastor no pare, pero son las ovejas, pero el pastor ayuda. Es que si el pastor se descuida con las ovejas y la oveja, vamos a decir, se entrena, pero el pastor no vela para que esa oveja beba su agua a tiempo, que esa oveja esté en la sombra y de que esa oveja coma y que esa oveja esté saludable. Las crías que tenga, si las tiene, serían saludables. Entonces, de eso se trata, que es la palabra que tiene que guiar. Y es lo que diga la palabra, no lo que diga yo, ni lo que diga nadie. Y entonces, esas personas a veces, leyendo la Biblia, porque he visto también algunas, siempre me he preguntado lo mismo, ¿cómo sabes si la Biblia dice esto? Siguen diciendo tal cosa. Y cuando uno se va, ellos ya le han explicado desde otro punto de vista, de una perspectiva que encaje con lo que ellos enseñan, le explican, no, porque ahí lo que quiere decir es esto y esto. Se le explica, y una cosa es que a ti se le explique, y otra es que el Espíritu Santo te revele y te confirme. Por ejemplo, que si María tenía hijos, ellos dicen, no, porque eso se refiere, que usaban un genérico para cualquier pariente, que era hermano, y que, o sea, de alguna manera le enseñan una perspectiva diferente, aunque lean la Biblia, pero no están leyendo el bajo esa luz. Nosotros simplemente, cualquier persona agarra, mira, toma una Biblia, a un nuevo creyente le damos, toma, agarra ahí, un Nuevo Testamento, si se puede, se le da una Biblia, y que él se vaya a leer, si tiene inquietudes, se le va ayudando por el mismo Espíritu, es que va a orar en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta segunda parte, en la primera parte vimos cómo la ley del Señor, sus mandamientos, se cumplen en Cristo. Y que nosotros tenemos que creer en Cristo para que nuestro corazón sea escrito esos mandamientos. Y que esto no sucede al azar, sino que es por fe, que no es dada por la gracia. Esa fe tampoco viene de nosotros. Esa fe viene por la gracia. Gloria al nombre del Señor. Amén. O sea que es todo un plan del Señor. El plan es darnos la salvación. No porque nosotros hagamos nada. Pero yo le preguntaba al equipo número 2, entonces por fe somos salvos, no hay que hacer nada. Ahí queda todo. Entonces, la segunda parte me explicaba, un creyente ya por fe es salvo, pero entonces comienza a crecer en el Señor y a hacer las obras que se van escribiendo en su corazón, que el Señor le va diciendo, ama a tu prójimo, ayúdalo, guíalo, duélete por lo que le duele, vigila, ora, canta alabanza. Y ya comienza a subir en nosotros, no porque nosotros queremos hacerlo para obtener la salvación, sino porque ya la salvación del Señor mora en nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio que decía, no hago obra para ser salvo, sino hago obra porque soy salvo? Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. Vamos a dejar el equipo con el bloque 3. Alabado sea el Señor. En lo que yo va bien de camino, quiero preguntar si todos saben lo que es la indulgencia, lo que era la indulgencia. Ustedes lo van a mencionar. Amén. Bueno, mis hermanos, con relación, Dios le bendiga. Amén. Ante todo, con relación a este tema que nos concierne, que habla sobre lo que es la salvación, la
cual viene por gracia divina y no por las obras del hombre. Prácticamente este tema se ha abordado y se ha explicado, porque tanto el primer grupo como el segundo grupo y la síntesis que hablaba la maestra lo explicaba. La salvación no es más que un medio el cual Dios provee directamente, es decir, viene a través de lo que es la gracia, es decir, a ningún ser humano, ¿verdad?, al cual Dios se le otorga, tiene que pagar nada. Es decir, ninguna compensación económica o a través de alguna obra que pueda realizar el ser humano puede ante Dios justificarse ante eso, sino que por medio, como se dice, como la palabra de Dios dice, también por la fe. Pero la fe viene a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Entonces, en ese mismo sentido, relativo al tema que nos toca hoy dar, acerca de lo que es la reforma y los postulados de la reforma, hay una observación en cuanto a esos postulados que le hacía esos principales reformadores a la iglesia, era lo que eran las indulgencias. Las indulgencias que otorgaba la iglesia en ese entonces eran especie de un perdón que le concedía la iglesia a cambio de una compensación económica, cosa que realmente va en contra de lo que son los preceptos divinos y en contra también de los preceptos bíblicos, porque lo acabamos de decir, es algo que otorga a Dios directamente a través de una gracia, es decir, no hay que pagar nada, no es por ninguna obra, ni por ningún dinero que usted tenga que pagar, eso es gratuito, pero viene realmente acompañada de la fe a través de Jesucristo, y en eso que hace la consumación ya de usted recibir la salvación. Entonces, era lo que los reformadores consideraban las malas prácticas, ¿verdad?, que practicaba la iglesia de aquel entonces, cosa que dio origen a que surjan los postulados que surgieron, o las tesis que propusieron esos principales reformadores, que fueron Martín Lutero y otro también que estaba ahí a la vanguardia con él, que se llamaba Juan Calvino. Ese era un francés, estuvieron ahí a la cabeza. Pero es así, mi hermano. La salvación primero es por gracia, gratuitamente para todo aquel que por fe cree en Jesucristo, no por ninguna obra, porque las obras son producto del Espíritu, tal y como lo entendemos, como la palabra de Dios así lo declara. Es decir, nadie, no, porque yo soy bueno, porque yo hago esto, le hago bien a alguien. Ante eso no se justifica nadie ante Dios, sino eso viene por la fe en creer en Jesucristo y por gracia, porque es un don divino que Dios le otorga a todos por igual. Amén. Y algunos no puedo. Me llama mucho la atención de los reformadores. Y esto hoy para nosotros, para que no nos dejemos involucrar y engañar de ciertas prácticas y doctrinas que fácilmente nos envuelven
Romanos 6:26, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es un regalo de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ellos pudieron darse cuenta que en medio de esa religiosidad, de esa mentira que ellos estaban, no necesitaban hacer nada, no necesitaban pagar dinero, no tenían que arrastrarse de aquí a allá a ir al juez, sino que estaba en su boca y en su corazón Jesucristo. Amén. Ellos pudieron darse cuenta que por medio de Jesucristo nosotros éramos justificados delante del Padre y entonces íbamos a ser hechos verdaderamente hijos de Dios. Aleluya. Espérense, ¿alguien tiene alguna pregunta o opinión? Yo quiero decir, Yo siento como que Alberto también tiene algo que decir. Compañero. Amén. Vamos a dejar a Alberto de Hermano, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Bueno, todo está dicho. Yo no voy a leer el encabezado de la lectura que dice: la salvación es por la gracia divina y no por las obras del hombre. Según Efesios 2, no voy a abundar mucho porque ya todo está dicho. Yo entiendo que voy a ser breve. Hay personas que tienen mucho dinero, mucho, y dan, y ellos creen que van a ser salvos por lo que hicieron, la obra, dieron mucho cuarto, y ya yo soy salvo por eso. ¿Cómo le digo? Y creen que son salvos ya, porque dieron y no saben que lo que le están dando, que no sirve, es no es. Y vemos aquella viuda que dio lo único que tenía, una moneda, dio más que eso. Entonces, hasta aquí Dios me ayudó. Él es de ese grupo y también quiere opinar. Como fuera de cámara. Sí, dialogaban sobre eso, sobre que quizá hay muchas personas que son muy pudientes, como estaba diciendo nuestro hermano Alberto, y ellos dan, por ejemplo, quizás den 1 millón de pesos, pero él decía, para ellos 1 millón de pesos es la sobra. Sin embargo, otra persona, dan a poner 100 pesos, pero en ese momento 100 pesos puede ser más de la mitad de lo que tenemos, y cuidado si lo único que tenemos. No sé si me doy a entender. Pero, o sea, el rico está dando lo que le sobra, después que ya él se sació y después que ya él dice, 1 millón de pesos como por pena, por caridad, vamos a dar esto para salvarnos, por ejemplo. Sin embargo, realmente está haciendo eso en mal, no está haciendo por una causa vacía, lo está haciendo así mismo, ojo, así. Muchas veces para ser visto. Exactamente. Y otra persona, como dice nuestro hermano Alberto, viene quizás con 25 o 10 pesos y lo ofrenda a la iglesia y son de más provecho que ese 1 millón de pesos que pueda dar aquel rico. Porque lo está dando, quizás esté dando más porcentualmente, o eso le conlleva un mayor sacrificio. Y también la intención. Muchas veces esas personas que vienen de esos 25 pesos vienen por una mejor intención que aquel rico que da ese 1 millón, por ejemplo. Sí, gloria a Dios. Y de eso tratábamos, de que no importa materialmente lo que nosotros hagamos, puede ser acciones, ofrenda de dinero o de cosas, o como hacen muchos que donan, por ejemplo a la iglesia le donan artículos o cosas. Realmente eso no compra la salvación. Por más que nosotros tratemos, materialmente no hay nada. Cae en la canción que estaba cantando nuestra maestra al principio de la clase, que ante Dios todo es nada. O sea, todo lo que existe ante Dios se vuelve nada. Entonces no importa lo que el ser humano trate de hacer o haga,
realmente no vale. Por eso es que Dios da la salvación gratuitamente, porque nosotros no tenemos forma de pagar. Amén. Gloria a Dios. La hermana pastora, la hermana Juan y Ana Lely. Ok, Amén. En cuanto a por lo menos dar, yo creo que a veces, o sea, las personas, hay muchas personas en el mundo que usan eso como para quitarse a uno de encima cuando lo está predicando. Dicen, no, pero oye, yo creo en Dios, yo le doy al pobre, al necesitado, yo no le hago daño a nadie. Yo tengo a Dios en mi corazón. No necesito ir a la iglesia porque Dios está en mi corazón. Y realmente ellos tratan de buscar esas excusas para quizás no someterse a lo que es el Evangelio realmente. Y entrando a la pregunta, que no es pregunta, sino como duda para que me salga de la duda, en cuanto a las indulgencias, ¿se tenía realmente algo fijo o era por la capacidad, o sea, como decimos, del pecado? O sea, existían pecados pequeños, grandes, para poder hacer el pago. Bueno, hasta donde yo pude llegar investigando, no profundicé muy a fondo, pero no tengo idea si ellos, por ejemplo, penalizaban a alguien dependiendo lo que hubiese hecho, dependiendo quizá la culpabilidad. Lo que logré yo darme cuenta y entender era que sí, que ellos cobraban ese dinero. Y lo que consideraban los reformadores que era un abuso, porque que no iba acorde a lo que eran los preceptos bíblicos, a lo que Dios establecía. Sí. Como es sobre la pregunta de la sierva. Sí. Si yo tenía la intención, por ejemplo, yo tenía a mi esposa, pero la esposa del vecino o la señorita me gustaba, y ya yo tenía la intención de cortejarla y estar con ella, yo antes de podía ir a pagar mi pecado. Bueno. Porque la indulgencia no era solo póstuma, podía ser pre. Yo podía saber que ya yo iba a cometer ciertos pecados, a quitarle cierto dinero, a aprobar impuestos, a no pagarlo, y ya yo compraba mis indulgencias previamente y después ya mi pecado ya estaba perdonado. De hecho se hizo un templo, era mucho que se cobraba porque se hizo un templo. Al grupo yo le tengo una pregunta, pero estoy esperando que todo, pero es del mismo. Es que este asunto de la indulgencia, ¿se acuerdan el tema de la igualdad, equidad y justicia? Es que la justicia no impera allí, porque es que cuando tú tienes más dinero, tú puedes comprar entonces más perdón de pecado. Porque imagínense, según la capacidad. hasta puedes pecar más, porque tienes más dinero para pagar tus perdones. Ya ustedes saben, por ahí es el asunto. El pastor es por ahí mismo que va. Luego va. Tiene lo mismo de la indulgencia. Sí, simplemente eso de la indulgencia, aún tuviera un sentido de equidad, pero es que no funcionaba, porque eso es lo lindo de la gracia, que es Dios que lo proporcionó. Y Él decidió que funcione. O sea, Él decidió que yo iba a proveer, que si se acepta el sacrificio, que si mi hijo acepta entregarse y el que lo reciba Él, ya así es necesario. Él proveyó el plan y todo, y por eso funciona. Todavía si Cristo viene y el Padre no autorizó eso, no funciona. Todavía si Él, no, yo no voy a convertir a Cristo y el Padre no va a recibir eso, no funciona. Eso las indulgencias no funcionaban como quiera. Pero sí, ellos tenían una escala, incluso tú podías perdonar a una persona que, o sea, si una persona, tú podías comprar tu perdón, pero también de otras personas. Una persona que murió y no pudo comprar sus indulgencias, pues tú se la comprabas. Y la sacaba por eso dice inventan el purgatorio, para ir sacando pedazo por pedazo. Si tú no podías, por ejemplo, si tú tenías todo el dinero, tú sacabas tu gente entero, pero si tú no tenías para pagar, para sacarlo del purgatorio, se fomentaba ayer en la actividad que nosotros estábamos, si no entendí mal, se hablaba
de que hasta iban sacando, y Juan quizás sabe un chin de eso, o sea, ha escuchado algo, de que iban sacando a la gente por o sea, digo, vamos a sacar un brazo, ya le sacaste un brazo, o sea, ya le sacaste un pie, hasta que le sacaban la cabeza. El asunto era por camino, o sea, ellos veían sacarlo del purgatorio, que había un camino que esa alma tenía que recorrer. Entonces era como iluminarle el camino, entonces iba por etapas, o sea, hasta que saliera totalmente del purgatorio. Santo Dios. Papi, Analé Mijares. Bueno, yo lo que quiero decir, por ejemplo, la Iglesia Católica, hermano, para que no veamos que hoy de quién estamos hablando. La Iglesia Católica es una institución monárquica. Es una institución de reinado. Desde el principio que se fundó, un plan del diablo para que el mundo se pierda. Y podemos ver cuando, por ejemplo, vienen los colonizadores. ¿Quiénes fueron que los mataron? Los reyes católicos. ¿Y a qué vinieron? A matar a los aborígenes. Es decir, de tal manera que engañaron a los aborígenes, apareciéndole con imágenes de que algo sublime, por ejemplo la Mercedes, allá en La Vega, por ahí. Y los aborígenes los sometieron a lo que no era, con las estatuas y las cosas. Y lo engañaron, dándole espejitos por oro, que es la misma Iglesia Católica, porque cuando fueron los de aquí allá, fueron a llevar todo el oro y las cosas que habían adquirido. Porque es una institución recaudadora, sino una institución salvadora. ¿Me explico? Es decir, ellos no se preocupan mucho por la salvación de las almas. Es recaudar dinero. Y usted lo puede decir porque, yo digo porque yo he hablado con muchos y yo también estaba en la Iglesia Católica. Yo estaba en el coro de la Iglesia Católica, yo fui del Consejo Pastoral de la Iglesia Católica. Y yo sé lo que estoy diciendo. ¿Usted me entiende, hermano? Es un asunto recaudador, es dinero. A ustedes no te van a enseñar allí cómo es la salvación. No, allí te enseñan de Jesucristo, claro, porque ellos tienen que tener un argumento para poder mantener esa institución. Pero ellos, los principales, están conscientes de la realidad, que es un engaño. Y cuando se le ha querido demostrar acerca de las imágenes, dicen, no, lo que pasa es que a la gente hay que tenerle algo para que crean. Así es. Oye, ¿qué decir? Hay que tener una cosa que la vea para que crean eso. Y nosotros Nosotros creemos sin ver, pero es porque ya han sido abiertos nuestros ojos. Pero yo siempre he dicho aquí, por ejemplo, acerca de Martín Lutero, que es uno de los fundadores principales de la Iglesia Católica. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Él dijo, hizo una promesa al imperio. Yo voy a la guerra con la cruz, y si gano declaro el reino cristiano. Constantino, sí. Porque el pueblo creía en lo que hiciera el rey. El rey dijo, bueno, si ganamos la guerra, vamos a declarar el reino cristiano. Y fue a la guerra. Y ganó. Entonces cuando ganó, declaró el reino cristiano. Pero cristiano sin arrepentimiento de palabra. ¿Cómo es que usted le pregunta? Y tú no, yo soy cristiano. ¿Y a quién le pertenece? A la católica. Y acá los que no son de católicos, que no son nada, todo el mundo es cristiano. Pero es un asunto de palabra, no de fe. Amén. Esa es la Iglesia Católica. Es una institución para dar la definición de cristiano. Que cristiano realmente. Una monarquía, un poder. Entonces que todos los gobiernos malos es ella que lo sustenta. Están así y lo consideran el estado más pequeño del mundo. Para tener idea. Siguiendo el hilo de nuestro hermano Espinal, entre paréntesis, la definición de cristiano es toda persona que cree en Cristo. Que realmente uno, o sea, me explico, un católico, un cristiano, porque cree en Cristo. Hay muchas religiones que se pueden llamar cristianos porque creen en Cristo. No sé si me doy a entender.
que, por ejemplo, es solo el hecho de creer. Exactamente, pero con el hecho de yo creer en Cristo. El punto que yo quiero resaltar es que yo siendo una niña, no hace tanto, yo escuchaba, porque yo también fui al catecismo, yo hice primera comunión, todas esas cosas. Fui muy guay. Sí, esa fue lo que tengo un pequeño testimonio, por el perdón, también, para no pasarlo por ahí. Amén. Bueno, entonces, a mí eso fue lo que nos inculcó desde pequeño, ir al catecismo, ir a la misa los domingos. Gracias a Dios me estaba encaminando a Dios erróneamente, pero estaba haciendo algo para que nosotros creyéramos en algo. Bueno, entonces yo escuchaba que ellos sacaban las almas del purgatorio. Y yo decía, pero ¿qué infierno purgatorio? ¿Qué es eso? No lo preguntaba, tenía que tener eso que tiene mi hermana Irene, porque yo no soy tan preguntona. Entonces, yo decía, pero ven acá, ¿cómo sacarlo si ya se murieron? ¿Y qué es eso, purgatorio? Y ellos ingresaban y pagaban, gente pagaba muchísimo dinero. Porque creían eso, ellos lo creían. Y eso, es decir, y esto es preocupante. Esto es preocupante porque vemos que la palabra misma dice que el justo por la fe vivirá. La fe sin obra es muerta, pero no es por obra para que nadie se gloríe. Es decir, ¿cómo un humano puede sacar un alma que ya se fue de este mundo de la condenación eterna o llevarlo a la salvación? Es decir, yo siendo una niña, yo lo pensaba y decía, pero eso tiene que ser imposible. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo rato aguantando mi mano. Es más Jade. Bueno, dándole continuidad a lo que dijo la hermana, como dice la palabra en Efesios, que somos salvos por fe, no por obras, porque somos criaturas suyas, realmente nosotros somos hechos para buenas obras. Inmediatamente nosotros aceptamos a Jesucristo y nos crucificamos en la cruz, porque eso es lo que uno hace, que crucifica la carne y acepta a Jesucristo, nosotros ya en automático somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Es decir, que nosotros no debemos de gloriarnos tanto cuando hacemos una obra, porque eso fue lo que fuimos mandados a hacer. Es decir, que hay personas que, no, porque muchas personas que yo he visto en los púlpitos, gente de renombre, que predican un evangelio monetario, un evangelio de muchas obras, un evangelio de dinero. Y el simple hecho de ellos dar a deducir eso, ya le quitó mérito en el reino de los cielos. Así es. Porque la Biblia enseña que lo que hace tu mano derecha no lo puede saber tu izquierda. Porque nosotros creemos como que eso es un plus a nuestra vida espiritual, y no, nosotros somos hechos para eso. Fuimos creados para eso. Simplemente así, creados para eso. No es porque la hermana Hader sale por ahí a la calle, no, eso no es, ni siquiera hay que elogiarlo. Ser muy inútiles somos. Ni siquiera hay que elogiarlo, porque yo fui creado para hacer eso. Amén. Gloria al Señor. El hermano Martina tiene hace rato levantando la mano. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Aunque una de mis preguntas me la contestó la hermana Ana Lene. Yo iba a preguntarle eso mismo. ¿Cómo es que cuando uno se muere puede salir del infierno? Y una respuesta es que aunque yo venda este mundo completo, yo no puedo comprar mi salvación. Porque la salvación me la dio Jesucristo. Gratis, por gracia. Sin yo merecérmelo. Porque yo no me la merezco. Pero Él me la dio por gracia, que a Él le plació darme. Siguiendo en ese mismo orden de lo que hablamos de las malas prácticas y quizás las malas enseñanzas que en ese entonces y siempre han enseñado, no tenemos que mencionar el nombre, pero siguiendo más o menos lo que decía la hermana Ana Lene. Desde muy pequeño yo igual también, una edad aproximada de 10 años,
también fue inculcado en el asunto, porque de verdad era lo que en ese entonces más se promovía. No dejando de decir también que ya estaban las iglesias cristianas de las que nosotros hoy en día pertenecemos funcionando. Pero era lo que más predominaba, era lo que más le hacían enseñar a uno en aquel entonces. ¿Y qué resulta? Dentro de esas cosas, que yo apenas con 10 años, estando ya muy devoto del asunto, yo algo a mí me decía, eso está mal, eso no está bien. Y apenas 10 años, y fue de las cosas que yo más renuente estando allá me hacía hacer. Y era el asunto del confesionario. Lo digo con toda propiedad porque era lo que sentía, de verdad. Algo de me decía, eso no está bien, eso no lo haga, eso está mal. Y ahí está mi señora madre, que es testigo, porque a ella la acompañaba, que no me deja mentir, que yo, mire, era renuente a eso porque consideraba, pero si Dios es quien perdona, ¿por qué me va a perdonar un hombre? Y sobre todo, lo que más me indignaba, que yo tenía que arrodillar. Ay, sí. Era especie como de una caseta, donde de un lado estaba el sacerdote y usted del otro lado, por especie de una pequeña ventanilla con mucho orificio, ahí tenía usted que estarle diciendo las cosas que se consideraban que estaban mal. Pero a ese hombre de carne y hueso, igual que yo decía, pero que eso no es posible, porque es que Dios debe de perdonar. Tú contaba a él lo que pasaba y te mandaban a agarrar. Y no había algo más incómodo para mí durante ese proceso que era eso. Yo bendiga el equipo número del bloque 3. Aleluya, hermana. Dios le bendiga a todos. Amén. Con este estudio yo he aprendido muchas cosas. Gracias por ayudar. Una falta duda, pero veo también Inquietud, hermano. inquietud. La duda no debe provocar nada. Porque la duda y el miedo no causan. Vemos que tenemos un Dios grande y poderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Qué le vamos a dar al Señor que ya Él no haya hecho que no tenga? O sea, cuando el Señor en los tiempos antiguos permitía los sacrificios, era para ver el corazón, la ofrenda del hombre hacia Dios. Y vemos cómo Dios, ¿cómo te digo? Probaba los corazones en aquellos tiempos. Cuando Dios dice, ¿por qué un ejemplo me trae esos machos cabros tuertos, cojos, viendo cosas buenas para ofrecer? Entonces Dios lo que quería ver era la intención del corazón del hombre, porque nada que le podamos dar de la tierra lo vamos a sorprender porque todo es de Él. Por eso que el Señor hoy en día busca es un corazón que le adore, una ofrenda que salga de nuestro corazón, una alabanza, que salga de dentro de nuestros corazones con sinceridad. Por eso que Él dice en su palabra que Él está buscando a verdaderos adoradores. Porque que nada de lo que hay en la tierra lo vamos a sorprender. Ninguna obra que hagamos aquí en la tierra lo va a sorprender, porque todo eso que hacemos es porque Él lo pone por su gracia. Entonces, cada día debemos de aprender que nada con nada vamos a sorprender al Señor, sino entregar un corazón humilde y sincero delante de Él. Dios le bendiga. Amén. Alaban al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada equipo. Amén. Dios bendiga a los que participaron de manera independiente. Amén. Hay algunos asuntos que quiero como resaltar ya aquí en este grupo también. Cuando se decía que somos reyes y sacerdotes, es que todos nosotros tenemos una obligación igual de velar por la salvación del hermano. O sea, para que el hermano, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo alcanzarlo? Porque la salvación es como una vitrina. La salvación estaba en una vitrina y estaba siendo vendida. Alguien vino y la compró. Y cuando la compró, nos la regaló gratuitamente. No hay forma de que la compremos, porque ya la compramos. No hay forma de que no hay forma. Y el que la compró no la está vendiendo. ¿Qué es lo que está haciendo? La da. Entonces nos está regalando esta salvación tan grande. A Él la gloria.
Y decíamos, decíamos, la obra sí tenemos que hacerla, porque ya Cristo mora en nuestro corazón, por la fe que Él nos ha dado por gracia. Amén. Entonces, no hacemos obra para salvarnos, hacemos obra porque somos salvos. ¡Soy salvo! Le volvió. Alabado sea el Señor. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Quiero también quiero ver esto. El pastor decía, nosotros tenemos varios libros y hay que leer, es importante, hermano, porque el leer te enriquece el cerebro, te enriquece tu acervo verbal, te hace más crítico, es importante leer, pero saber que ninguna lectura está por encima de lo que dice la Biblia, ninguna interpretación. Hoy podemos leer su Biblia. Usted lee una interpretación y puede leer otra interpretación diferente, pero la Biblia es la Biblia. No hay un libro, no. El único libro que nos lleva a la verdad, la palabra de Dios. Amén. Y por último, le voy a decir a modo de reflexión. Es cierto, en porcentaje, si tú solo tienes una moneda, 100 pesos, y tú le das el 100%, que son esos 100 pesos, tú estás dando todo lo que tienes. Y una gente que sea multimillonaria, da un millón, puede ser que ese millón lo que sea son sobras. Pero ojo con esto, mis hermanos. Si nosotros, dando el 100%, nos llenamos de orgullo y no lo hacemos, podemos dar el 100%, pero lo hacemos para gloriarnos. No lo hacemos para la gloria del Señor, sino para nosotros exaltarnos. Ese 100% vale a nada, porque de por sí el Señor no necesita dinero para Él. Tenemos que hacer para ayudar a los demás. Otro punto también, hay multimillonarios que ni siquiera dan 1 millón. Entonces, gloria a Dios que mueve a esas personas que teniendo multimillones, mueve para que sea las obras se le caigan a los perrillos. No sé si me hago entender el punto de vista. Orar por ellos para que ellos alcancen la salvación, para que esto no sea para gloriarse, pero también que ellos sigan haciendo la obra y que nosotros sigamos haciendo la obra. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Amén. El pastor está primero y luego entonces... Pero en esa misma línea. Yo me parece que de lo mismo también, ¿verdad? Dios bendiga. Amén. Nadie sabe si es lo mismo. Solo aclarar algo. Como bien estamos hablando, y la hermana ahí, hermana Irene, hizo algo que puntualizó y me llamó demasiado. Con ese desprendimiento y ese amor con el que nosotros hacemos las cosas para el Señor. Y ahora voy a decir una cosa. Él le edita, pero no lo voy a decir. Y le decía así: hacemos las cosas con amor para el Señor y para su reino. Venga primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Bien lo más explicaba la maestra, el 100%, más tú que cojas prestado y lo ves, no da para la salvación, que hasta hoy lo menciona. Ni tampoco con eso impresionamos a Dios. Pero el hermano ha hablado de como de ese desprendimiento, de ese agradecimiento, porque hacemos lo que sea que hagamos para el Señor. Dentro de lo que vamos a hacer lo mejor posible, pero eso no tiene que ver tanto con el número de la proporción, sino con el amor que se hace, porque por eso dice, creo que es Pablo, cada uno según propuso en su corazón. Yo no recuerdo si es que lo he leído también, pero entiendo que él es, y bueno, en una parte dice que él es el que pone el querer como el hacer. El Espíritu, yo mismo le digo, Señor, ponme en el corazón, ¿qué tú quieres que yo aporte? Porque también recordarán que yo vivo diciendo que si yo tengo sed y estoy predicando o cantando, y llamo a alguien con mucha confianza y mucho amor, por favor, porque entiendo que esa persona puede ayudar, hazme el favor, tráeme un vasito con agua, pero no, que no esté fría, tráemela del lado que no la da fría. Te dije, ¿verdad? Y lo que quiero es un poquito de agua al dente. natural.
templada, o sea, caliente, normal, la temperatura ambiente. Y cuando la hermana va de camino dice, no, pero es que yo tengo que darle al pastor, mira, lo mejor, el agua lo fría. mejor. Y más, yo me voy a mandar para de la hermana Irene y voy a buscar yo un poco de hielo y le voy a preparar eso, está durando más tiempo. Y cuando venga aquí, eso me va a dar una ronquera que va a acabar conmigo. Entonces, si el Señor te pone en el corazón, a veces hacemos algo en la iglesia, y sí, dé lo mejor que te pueda, pero a veces queremos que todo se integre. Y hay un solo hermano que dice, ay, todo lo que se hace, yo lo hago. O vamos a aportar, y hay que aportar 10,000 pesos. El hermano no puede, pero quiere. Y dice, yo doy los 10,000. Habemos varios, deja que el cuerpo fluya, que cada quien aporte lo que puede. Y como a veces hay hermanas que hacen por ahí, después que vea hasta dónde los demás llegaron, si lo que falta, yo está mi posibilidad, lo completo. Porque aquí no es que sobra, todos ninguno que sobramos, como hizo Jesús, como hablé ahorita de en cuanto al día, también nuestro dinero. Por eso, aunque nosotros practicamos el diezmo y tenemos el principio que tiene, porque hay personas que pasan por alto el diezmo, el día, pero para no dar nada, o sea, dicen, no, porque todo el tiempo de Dios, pero ¿cuánto de ese todo tiempo de Dios tú le estás dedicando? No dan el diezmo, no, porque todo lo mío es de Dios, pero ¿cuánto de todo eso de Dios tú le estás dedicando? Porque tú tienes que consagrar, entonces por eso practicamos el día, practicamos el diezmo, practicamos muchas cosas que entendemos que en sí no está la salvación, ni son una obligación. Pero hay un principio bíblico que Dios lo va a respaldar y es para nosotros mismos porque nosotros somos el altar. Eso ahí no tiene nada de espectacular, pero para nosotros ese lugar es especial. Amén. Y lo cuidamos porque para nosotros, para mi propia relación con Dios, todo el mundo es de Dios. Entonces en esos tres aspectos tenerlos pendientes, es mi vida que es de Dios, es mi vida que es el altar. Pero uno va decidiendo honrar a Dios en esos aspectos, lo que Él nos ponga. Amén. Amén. Bueno, correspondiente a lo que decía, con respecto a cuando, así mismo que hay ricos que son ricos y no dan nada, yo voy a aportar que ese millón no es que no va a ser de provecho, al contrario, esa ofrenda, que para él quizá es lo que sobra, para la persona que lo está recibiendo, institución que lo reciba, realmente va a ser de mucho provecho. Déjeme decirle algo, hermano, que en cuanto a las cosas financieras, el Señor no se queda, es algo que nosotros decimos con lo de nadie, y es así. Mire, el que da, hay empresas que se dedican a sacar su diezmo, y esas empresas progresan. Sí. Y le voy a explicar algo que yo siempre le he dicho. Tú dices, ay Dios, es que tengo demasiada deuda para yo diezmar o para ofrendar o para sacar una ofrenda especial para un efecto. ¿Tú sabes lo que pasa, hermano? Mire, Dios sabe cada cosa que nos va a pasar. Y el Señor es tan bueno, mira, que tú dices, lo voy a dar aunque sé que tengo X necesidad. Y mira, hasta una enfermedad que le iba a pasar a usted, que usted iba a gastar el triple iba a gastar usted, que es lo que va a dar. Y el Señor coge para evitarte ese gasto y te impide la enfermedad. Amén. Así es. Las cosas del Señor obran por senderos misteriosos y nos va librando de cosas que nosotros no sabemos. Dice que hasta del pecado oculto. Líbrame, Señor. Amén. De las cosas que yo no conozco, perdóname de esto. Entonces, esa es la fe. O sea, es un asunto de actuar correctamente porque creemos en el Señor. Amén. Por eso digo, cualquier persona, óigame, ustedes han escuchado tanto poema, canciones, cualquier persona que decide hacer la voluntad de Dios, miren, Dios no se queda con eso. Amén. Aunque sea inmaterial, no es que va a comprar la salvación, eso no va a pasar. Ya dijimos que la salvación la compraron. No te empeñes. Ya no te empeñes. La salvación se está arreglando. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Amén. Y es tan así que dicen que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. También dicen que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Es decir, no es que se pierde, sino que no podemos descuidarla. Porque es algo muy sagrado. Dios le bendiga más. Porque ya ahí tocamos o tocaste un punto que tratamos en el estudio bíblico antepasado, que decíamos, o sea, cuando daban la comida a los mendigos,
que tenían que sacar una porción de la cosecha para las personas que no estaban en necesidad, ejemplo. Pero esas personas tenían que ir a trasladarse a buscar eso, no se la llevaban a su casa. Así mismo pasa con la salvación se está regalando, pero no es que nos la van a poner en la mesa servida y nos van a ayudar a masticar. Nosotros, exactamente, nosotros debemos buscarla aunque la estén dando. Dice que debemos desear, apreciarla, aleluya. Amén, gloria al Señor, porque mire, el culto de mi Dios no sabía que el evangelio era tan bueno, nadie me dio que tan era tan bueno. Yo lo